¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es lunes 14 de febrero. Son las 6:13 de la tarde. Una disculpa por el retraso, pero bueno, tuvimos algunos problemas técnicos para poder transmitir por ambas redes. Vamos a tratar de transmitir en vivo tanto por Facebook como por Instagram para los que nos están siguiendo en ambas redes sociales. Un saludo a nuestros amigos de Instagram, un saludo a nuestros amigos de Facebook. Ya estamos aquí. Soy Omar Cervantes y me da mucho gusto saludarte en este día especial. Saludos, mi querido Manolo. Saludos hasta donde quiera que estés, con mis mejores deseos. Vamos a esperar unos segundos en los que se conecta algunos más de nuestros seguidores en esta transmisión de la alegría de vivir en plenitud, que hoy, si tú me lo permites, tendrá un sentido testimonial y le hemos denominado gratitud por 24 años de recuperación. Hoy no voy a hablarte en calidad de especialista profesional de las adicciones, aunque por supuesto es difícil quitarse el conocimiento que uno tiene, pero hoy voy a hablarte sobre todo con el lenguaje del corazón, compartiéndote con mucho agradecimiento que me permitas entrar cada 15 días en tus hogares. Hoy vamos a hablar un poco de mi propia historia. Hoy estoy agradecido con Dios, con la vida, con la gente que me ha acompañado en estos 24 años de recuperación, de sobriedad. Saludos, Gloria, saludos desde hasta Baja California, con mucho gusto. Gracias por seguirnos y también feliz día del amor y la amistad para todos y cada uno de ustedes. Pues bien, hoy para tu servidor Omar Cervantes, tu amigo, titular de estos espacios, de estas transmisiones, la alegría de vivir en plenitud, hoy es un día especial. Normalmente la gente el día de hoy está celebrando un día de San Valentín, el día del amor, el día de la amistad. En nuestro caso, además, por supuesto, de enviarle nuestros mejores deseos para que todos tengan un gran día lleno de afecto, de amistad y de amor incondicional. Para nosotros el 14 de febrero, desde hace 24 años, se convirtió en una fecha muy importante, muy simbólica, y la hemos llamado como nuestro. Gracias, mi querido Edgar, gracias por estar siempre con nosotros. Los que hemos vivido el infierno de una adicción, cuando empieza este proceso de recuperación, de transformación, de rehabilitación, de desintoxicación, lo llamamos que es un nuevo renacer. En mi caso personal, hace 24 años, un 14 de febrero de 1998, toqué fondo en mi adicción principal, que es la dependencia al alcohol, adicción al alcohol o alcoholismo, como quieras llamarle. Hoy voy a compartir un poco de mi historial como alcohólico, como bebedor problema, cómo fue mi niñez, mi adolescencia, cómo fue el tocar fondo y cómo fue que un día Dios extendió su mano y tenía nuevos planes para mí. Y desde ese día, 14 de febrero
de 1998, mi vida sin duda ha cambiado. Vamos a hablar también un poco de cómo han sido estos 24 años, porque la gente que me conoce recientemente pensaría que jamás he tenido un problema con la bebida, por ejemplo. O pensaría que al ser alguien que me dedico al desarrollo humano, a ser coach de bienestar integral, pues nuestra vida es tersa y es maravilloso y nada más lejano que la realidad. Hay altibajos, lo hemos dicho en muchas ocasiones. El camino es largo y sinuoso, como la canción de los Beatles. Y a veces también, como la cumbia vallenata, los caminos de la vida no son como yo creía, no son como yo pensaba, no son como los imaginaba. Sin embargo, hoy empiezo por darte las gracias a ti, que desde hace casi 5 años nos sigues en estas transmisiones periódicas de nuestras redes sociales, @la alegría de vivir en plenitud, de nuestra página central www.laalegriadevivirsinadicciones.com, que es una red social que nació justo para compartir nuestra experiencia sobre adicciones, codependencia, algunos otros trastornos obsesivo-compulsivos que son afines y sobre bienestar integral. En estos 24 años no todo ha sido miel sobre hojuelas. Gracias, el avispón verde dice: he recaído varias veces, necesito ayuda. Con mucho gusto. Te invito a que te quedes en esta transmisión y por supuesto después nos mensajeamos en privado y en lo que yo pueda ayudarte. Decía que en estos 24 años no todo ha sido miel sobre hojuelas, pero además de darle gracias a Dios, a la vida, a mi familia y a la gente que me ha acompañado en este renacer desde hace 24 años, hoy justamente, como una manera de decirte a ti, a propósito del mensaje del avispón verde, que sí se puede, que hay una solución, que se puede salir del infierno de las tinieblas y acceder a la luz de la alegría de vivir. La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, nuestro libro, cumple también este mes 4 años de haber sido publicado. Gracias a todos los que han adquirido nuestro libro, gracias a quienes lo han leído, gracias a quienes han sido testigos de esta historia que publicamos hace 4 años y que sigue, por supuesto, a tu disposición si deseas adquirirlo. Y parte de la historia del libro, hoy la vamos a compartir. Posiblemente algunos ya han escuchado esto. Gracias si eres de los que la has escuchado muchas veces, porque quiere decir que nos has acompañado. Pero posiblemente hay una persona que es la primera vez que se conecte y queremos de corazón a corazón comentar sobre esta terrible enfermedad del alma. Y partimos de decir, es una enfermedad. Al igual que muchos alcohólicos, muchos adictos a otras sustancias o a conductas adictivas, yo tuve un largo proceso de aceptación. Pasé, por supuesto, por la minimización, por la negación, por la soberbia, por la victimez, por la justificación. Porque un adicto como yo hizo de la bebida su forma de vida, su forma de justificación. Hoy voy a hablar exclusivamente de mí, no voy a involucrar otros personajes. Sin embargo, debo decir que yo conocí el alcohol desde muy joven. A la edad de 13 años fue la primera borrachera que me puse al término de un ciclo escolar en primero y secundaria. Yo era un chavo relativamente introvertido, inseguro, con un grupo de amigos muy claros y con severas crisis existenciales que me acompañaban desde la niñez.
siempre refiero esta frase de mi madre, en paz descanse, porque define muy bien a los que se puedan identificar con ellos. Y mamá me decía que por qué yo no me reía cuando veía las caricaturas o los programas infantiles o los programas cómicos. Y entonces mi mamá me decía, ¿tú por qué no te ríes como tus hermanos o como los demás? Yo decía, es que soy un niño triste. Imagínense el peso de un niño de 8 años de edad, refiriéndose a sí mismo como un niño triste. Me parece que por ahí mi visión existencial de la vida tenía ya algunos disturbios. Por supuesto, al ser esta enfermedad multicausal, pues hubo muchos factores detonantes que fueron haciendo que esta inseguridad, esta autoestima baja, esta necesidad de aprobación que yo tenía, encontrara justo en un vehículo como el alcohol el valor ficticio. Por eso, cuando por curiosidad, junto con mis compañeros de la secundaria, fue la primera vez que, terminando un ciclo escolar, nos fuimos a casa de uno de ellos y estuvimos bebiendo. Y hoy digo, estuvimos bebiendo. Y en realidad, hoy que me dedico profesionalmente a las adicciones, pregunto qué tanto puede beber un chavo de 13 años para ponerse mal. Yo creo que me habré tomado 2, 3 cervezas máximo, quizá alguna otra bebida preparada, y sí recuerdo que terminé tomando este licor de café. Entonces una mezcla de todo, terminó muy mal la historia. En un par de horas yo estaba perfectamente tomado, estaba perfectamente intoxicado. Y pues mis compañeros de la parranda muy preocupados porque sabían que mi mamá me iba a pasar a recoger. Teníamos un compromiso familiar, era fin de cursos, ese día había una graduación de un vecino, entonces mi mamá había quedado de pasar a determinar ahora por mí. Y entonces pues mis amigos preocupados porque mi mamá me iba a recoger, me bañaron a manguerazos, trataron de, como se dice coloquialmente, bajarme el cohete de alguna forma para que mi mamá no se diera cuenta. Y pues la verdad fue inútil. Mi mamá habrá llegado como a las 5 de la tarde, no lo sé. No fueron más de 2 o 3 horas de esta reunión. Y pues supongo, hoy como padre de familia, supongo que mi madre se ha de haber llevado un gran shock, un gran disgusto, una gran decepción al ver que el segundo de sus hijos, de tan solo 13 años, en primero de secundaria, había abusado de la confianza y pues cuando me ve salir todo empapado por los manguerazos, por los baños, mojado, con aliento alcohólico y completamente en estado de ebriedad. Hoy entiendo a las madres que sufren el alcoholismo de sus hijos. En mi caso no me pasó. Mis hijos ya están un poco mayores y no imagino cómo será el impacto de un padre, de una madre, al ver que su hijo preadolescente en la pubertad está intoxicado. Y bueno, fue una tarde que nunca olvidaré, porque de ahí mi madre, que era enérgica en muchas cosas, mi madre que era de mano fuerte y firme y que hacía las cosas a su capacidad. Estamos hablando de los años 70, 80. No había la información que hay hoy, no había tanta visibilidad hacia estos temas como hay hoy. Pues recuerdo que me llevó a la casa enojada, regañándome, y con justa razón, por supuesto. Y llegando a la casa me dijo, bueno, cámbiate, porque en este momento nos vamos a la graduación. Yo la verdad pensé que me iban a pasar el tener que ir a ese compromiso que ni siquiera era mío. Y me dijo, no, al contrario, te vistes y te cambias y nos vamos, a ver si te da vergüenza que te vean así.
Fíjense lo impactante. A ver si te da vergüenza. Porque efectivamente, pues en algunas ocasiones, cuando no sabemos de la enfermedad, pues puede parecer un mal hábito que da vergüenza. Pero esa fue la primera de muchas incursiones en la adolescencia que tuve con la bebida. Y por supuesto, a los 13 años empiezo a fumar también, a escondidas. Cuando ya profesionalmente me dedico yo a las adicciones, alguna vez subí un video en esta red, de los primeros videos que subimos, que decía que muchas veces se usa una sustancia por el efecto, más que por el sabor. Y pongo mucho como ejemplo el tabaco. Empezar a fumar a los 13 años puede ser traumático. Por supuesto, las primeras veces me ahogué, tosí, y en lugar de alejarme, porque sabía feo, porque generaba una situación desagradable, no, la necesidad de tengo que aprender a fumar y tengo yo que controlar al tabaco. Entonces así empiezo en la secundaria a beber, a fumar a escondidas y a tener una vida de vaivenes emocionales. Había cosas que me llenaban mucho, siempre fui alguien escéptico, que dudaba de todo, que ponía en tela de duda todo. Me decían Santo Tomás porque escéptico para todo. Muy lógico, muy racional, desafiante, retando a todos a que me demostraran, no solamente con palabras, sino que sustentaran sus dichos. Entonces, a mí no me bastaba que mi madre, que fui quien me crió fundamentalmente, me dijera, porque lo digo yo. Yo encaraba, cuestionaba y me preguntaba siempre, ¿y por qué? ¿Y quién dice? ¿Y dónde dice? Rebelde, desafiante a la autoridad. Por supuesto, para la edad de los 15 años, pues ya yo crecí en el centro de la República, en Puebla, en la Ciudad de México. Allá era muy normal en las fiestas de 15 años que se diera alcohol indiscriminadamente. Y entonces pues era muy fácil que un chavo de 14 o 15 años pudiera acceder a una botella en una fiesta de 15 años. Entonces pues vinieron otras situaciones de haber sido sorprendido por mi madre. Alguna situación con mi madre que siempre me decía, le voy a decir a tu papá y mira nada más y te voy a castigar. Y empezó este círculo vicioso entre una madre impotente, frustrada, de saber que tenía un hijo que tenía rebeldía, gusto por el alcohol y además con serios disturbios emocionales que de repente me alejaba, me apartaba de la gente, inseguro, con una gran necesidad de aprobación, de que me fuera reconocido quién era, lo que yo hacía. Y entonces empieza esta persecución que es muy normal en un sistema donde hay adicción y codependencia. La familia empieza a sufrir impotencia, frustración, angustia, ansiedad de no poder controlar a su familiar que está en consumo, en este caso pues era yo. Y entonces empieza esta persecución, castigos, regaños, y todo lo que hicieran era prácticamente inútil cuando en esta fijación yo de repente me dicen, ¿y tú en la preparatoria y así ibas a los bailes? Y sí iba, pero yo no era de los que me la pasara bailando o fuera yo a sacar a las muchachas a bailar. Yo iba a beber. Yo iba a tener esta seguridad ficticia que me daba la botella. Y entonces empiezo muy joven este largo camino de el alcohol y yo. Afortunadamente para mí tuve factores de protección, además de una madre firme,
una familia nuclear de mucha solidaridad y de mucha unión. Mi padre siempre nos inculcó el que los hermanos teníamos que estar juntos, de ver los unos por los otros, el que la familia es el apoyo de todos. Y además, bueno, nos dieron mucha disciplina deportiva. Entonces, afortunadamente, yo empecé a hacer deporte muy chavo también, a los 14, 15 años. Eso compensaba. ¿Por qué? Porque además, y ese es otro tema, en algún momento tuve esta falta de aceptación por mi físico, por el cuerpo, que ese es tema de otra plática, pero no me gustaba cómo era. Entonces a los 14 o 15 años, por supuesto, pues empecé a volverme obsesivo del deporte, obsesivo de correr, nadar. A los 14 o 15 años conocí las pesas, de hacer ejercicio, y hasta la fecha, gracias a Dios, es una disciplina que me ha acompañado. Entonces se equilibraban, durante algún tiempo había este equilibrio entre la parte rebelde, la parte desafiante, la parte de ese vacío existencial que no se llenaba con nada, con la parte, era un buen estudiante, inteligente, con un coeficiente intelectual quizá por encima del promedio. Me era muy fácil, sin estudiar tanto, sacar buenas calificaciones. El deporte me gustó muchísimo. Y un factor bien importante que quiero compartir es que en esta rebeldía en la que yo crezco a los 16, 17 años, empiezo a cuestionar la existencia de un Dios. E incluso me fui al extremo de considerarme ateo. Hoy, que he leído más y que me he preparado más, pienso que quizá no era ateo, sino agnóstico. Pero yo lo que trataba de demostrar es que Dios no existe, que Dios había sido un invento de los seres humanos para tener una especie de caja de emergencia como la de los bomberos, y que era un invento de los hombres para suplir su falta de identidad o inclusive su ausencia de sentido de vida, y para cubrir sus miedos. Y por todo ese tiempo, sobre todo en la secundaria, la preparatoria y gran parte de mis estudios universitarios, me dediqué a leer filosofía, literatura y cualquier cantidad de insumos que pudieran reforzar la hipótesis de que Dios no existe. Entonces, este cuadro rebelde, precoz, precoz con la bebida, precoz con el cigarro, precoz con mi actividad sexual y desafiante, ateo, retador del intelecto. Esta combinación explosiva pues fue haciendo, sin darme cuenta, que el alcohol comenzara a jugar un papel muy importante en mi vida. Fíjense nada más, qué curioso. Porque negando la existencia de un Dios, sin darme cuenta fui haciendo que el alcohol se convirtiera en mi Dios, en mi deidad. Siendo rebelde ante la autoridad, pues a quien me le cuadraba era el alcohol. Qué curioso, qué curiosa combinación. Entonces, mi vida giraba en torno al alcohol. Y yo era de los que pensaba que mientras más bebía y mientras más aguantaba, porque fui un bebedor fuerte, fui un bebedor de aguante, por supuesto fui un bebedor problema desde chavo. Entonces, yo suponía que eso era un sinónimo de hombría, de valor. Hoy sé que era machismo y hoy sé que detrás de eso están escondidos todos mis temores, todas mis inseguridades. Pero bueno,
De esta forma llego a los 20 años de edad, cursando mis estudios profesionales en una de las mejores universidades del país, que mi padre pudo eh, patrocinarme para que yo estudiara y tuviera una buena preparación. Pues ya para entonces, yo ya en mi vida ya había situaciones, focos de alarma muy claros. Ya había tenido relaciones conflictivas con alguna pareja. A los 20 años, ya había yo tenido 2 embarazos fallidos, mal logrados. Nunca fui partidario del aborto, pero sí tuve 2 embarazos fallidos. Y todo lo que sucedía en mi vida yo lo agregaba como un motivo más para victimizarme, para decir, pobrecito de mí, para tratar de llamar la atención de los demás. Entonces se configura un personaje, 20 años de edad, buen estudiante, líder, con capacidad de convocatoria, pero con problemas existenciales fuertes, con una relación cero con Dios, con relaciones de pareja complicadas y con un historial que cada vez se volvía más dramático. Por supuesto, ya había habido accidentes, detenciones en separos por habernos tomado en la calle, riñas, pleitos, cualquier cantidad de situaciones que alguien que vive en este ambiente va acumulando. Pues a los 20 años llega la curiosidad por otras sustancias, pruebo algunas otras drogas que afortunadamente, eh, porque les tuve mucho miedo o porque no me gustaron, preferí dejarlas pasar. Las usé esporádicamente y preferí dejarlas pasar. Y mi principal dependencia patológica siguió siendo el alcohol, el tabaco y relaciones conflictivas. Y así voy creciendo lleno de resentimientos, lleno de quejas, lleno de cuestionamientos hacia Dios, hacia la vida, hacia todo. Termino mi carrera profesional. Afortunadamente, profesionalmente, comencé a estar en el mercado laboral cuando iba a la mitad de mi carrera, en cuarto semestre. Empiezo a generar mis ingresos propios. eh, y eso también era un factor de protección porque empiezo a tener un trabajo, una responsabilidad. He sido siempre muy responsable en mi trabajo, en mi profesión, en mis profesiones que amo y que son mi pasión. Y eso de alguna manera equilibraba. Pero también vinieron logros profesionales, ingresos económicos, muy chavo, cuando yo estaba en este mar de la confusión. Era un profesionista exitoso que empezaba su carrera como periodista, pero en paralelo esta parte que a veces no es visible, que solamente uno la vive adentro del alma, adentro del hogar, de la recámara, del lugar donde se vive, eh, estas crisis, estos vacíos cada vez más recurrentes. Pero yo era el alcohólico que pensaba, en cualquier momento yo controlo la forma de beber, yo paro cuando quiera, esto no es problema, lo que pasa es que les da envidia porque yo soy el campeón del trago, una bola de pretextos absurdos que uno pone para proteger su manera de beber. Y entonces va avanzando, porque es una enfermedad que va progresando en cantidad, en frecuencia y por supuesto en problemas y en consecuencias. Empiezo a tener otras oportunidades profesionales, empiezo a viajar por todo el país en alguna actividad que tuve también muy chavo. Y eran 2 facetas de mi vida, la de el trabajador cumplido, responsable, que siempre trataba de dar lo mejor, pero en lo oscurito, en lo privado, las borracheras, los problemas, esta doble vida que muchas veces tenemos la gente que hemos padecido de una adicción. Y además con muchísimos resentimientos hacia todo y hacia todos. Y entonces, pues, recuerdo que mi madre, en paz descanse,
cuando yo tenía 24 años, ya trabajaba en un periodo muy breve que viví de nueva cuenta en la casa paterna, pues se daba cuenta de cómo me ponía, de que no ahorraba, de que todo me lo gastaba en el alcohol, de que mi vida era un desastre. Y alguna vez me dijo, tú tienes un problema de alcoholismo. Y por supuesto, como un alcohólico en la negación, pues yo le dije que estaba completamente equivocada. En casa yo viví el alcoholismo de otros familiares de manera muy cercana, entonces yo me comparaba con todos ellos. A propósito, hoy extraño a alguien que, más que un tío, se convirtió en un guía, en un padrino de recuperación del alcoholismo, que acaba de fallecer recientemente, y que cada día del año siempre tenía un pensamiento, una palabra. Por supuesto, los 14 de febrero era de los primeros que me decía, solo por hoy, campeón, felicidades, un año más de sobriedad. Y bueno, pues este es el primer año que no nos acompaña Toño, allá donde quiera que esté. Le mando siempre mi reconocimiento, mi admiración, mi honra y mi gratitud. Entonces, a los 24 años yo le digo a mi mamá, no, el hecho que tú hayas tenido un familiar con problemas de alcoholismo no quiere decir que yo también los voy a tener. Y la llamada de atención de mi madre fue el primer warning que tuve. Ya había yo tenido una vida de verdad caótica. Accidentes automovilísticos, riñas, relaciones tóxicas, de violencia, de disfuncionalidad, una vida oscura. Pero de frente, alguien aparentemente normal, profesionalmente exitoso, buen hijo, buen hermano, y solamente uno sabe qué es lo que carga en el morral. Entonces yo decía, cuando me case, cuando sea papá, cuando tenga más responsabilidades en el trabajo, yo voy a dejar de beber cuando yo quiera. Esto no es un problema para mí. Y por supuesto empezaron a pasar estos escenarios. Me caso por primera vez. Soy papá por primera vez. Empiezan a subir mis responsabilidades en mi carrera profesional. Y no solo no dejaba de beber, mi manera de beber se volvía cada vez más descontrolada. Y por supuesto las consecuencias eran cada vez mayores. Empezaron a aparecer delirios visuales, auditivos, lagunas mentales, temblorinas, esta necesidad de seguir bebiendo para evitar esta ansiedad y este nerviosismo que da después de una borrachera. Y cuando menos me di cuenta yo estaba ya atrapado en la bebida, pero aún así en la negación de tener un problema. Curiosamente, cuando veo que empiezo a tener consecuencias por mi forma de beber, me acerco a la iglesia. Una excompañera de estudios profesionales me acerca a la iglesia, la acompañaba yo todos los días a misa. Y ahí me di la oportunidad de aceptar la posibilidad de que existiera un Dios. Y entonces iba y le decía, Diosito, quítame por favor este problema que tengo con la bebida. Le ofrecía y lo condicionaba, por supuesto. Si me das esto, hago esto, y trataba de negociar con él. Y por supuesto, es bien claro, tú tienes que hacer tu trabajo y Dios hará el suyo. Pero además, si no hay un acercamiento real, pues no existe. Pero me caso por la iglesia, creo en un Dios heredado por una cultura mexicana de madre y familia católica, de una esposa que viene de una formación católica y cristiana. Entonces me doy la oportunidad de decir, creo que hay un Dios. Como si yo le tuviera que dar la oportunidad a Dios de estar en mi vida. Pero en el infierno en el que estaba yo metido por mi forma de beber, por los problemas que me traía mi forma de beber, era imposible que pudiera existir Dios alguno. Pues nace mi primer hijo,
Fue la primera temporada larga que tuve yo de abstinencia. Cuando supe que iba a ser padre, decidí ponerme a hacer mucho ejercicio, cambiar mi régimen alimenticio y me puse en abstinencia total. Dejé de beber. Todo el embarazo, habrán sido 8 meses sin beber, dedicándome a hacer ejercicio, a trabajar, a comer bien, a planear con cada detalle la llegada de nuestro primer hijo, como si cuando naciera mi hijo me fuera a aplaudir y me dijera, ay papá, gracias por estos 8 meses de abstinencia. Porque además, y la tabla de la alcoholometría del doctor Jelinek te dice que una de las características del alcohólico es que bebe cuando no debería de hacerlo. Entonces, cuando se supone que ya todo estaba bien, nace mi hijo, viene bien, nos lo llevamos a casa después de los 3 días de la hospitalización por ser cesárea y todo esto. Y el día que llega mi hijo a casa, pues se me ocurre destapar, después de un periodo largo de abstinencia, el primer trago. Y no recuerdo, pero a los 15 días o 3 semanas, yo estaba peor que donde había dejado de beber hace 8 meses. Entonces me pregunto, ¿de qué sirvió que dejara de beber durante todo el embarazo si cuando mi hijo de recién nacido más me necesitaba, empecé a hacer un verdadero dolor de cabeza para mi entonces esposa, mi primera esposa, para mi hijo y para la gente a mi alrededor? Porque entonces la irresponsabilidad de un alcohólico ya no era yo solo, como cuando era soltero. Ya había una esposa, ya había un hijo, ya había una vida de por medio, ya había una responsabilidad. Y ni eso fue suficiente. Pasaron cerca de año 9 meses de que nació mi hijo, para que por supuesto todo esto fuera creciendo y generando mucho mayores consecuencias. Y fue justo la mamá de mi hijo, después de una temporada de unos 6 meses, de febrero hacia atrás, a septiembre, de caos, de angustia, de beber 3 o 4 veces por semana, de no llegar a la casa, de perderme, de ir tocando verdaderamente un fondo. Y entonces, después de varios fines de semana ya desagradables, caóticos, ella ya había hecho intentos por decirme que yo tenía problemas por el alcohol. En alguna ocasión me puso por ahí en el WC un libro azul, un libro grande de los Alcohólicos Anónimos. Yo me enojé. ¿Por qué me pone un libro de Alcohólicos Anónimos a mí? Yo no tengo ningún problema con el alcohol. Y finalmente, gracias, porque ese libro que le dio justamente Toño, en paz descanse, a mi madre, en paz descanse, Gabriela lo puso en el baño para que yo tratara de leer algo. Mi reacción, por supuesto, fue a la defensiva. Y finalmente, el familiar de un alcohólico, la esposa, el esposo, la hija, el hijo de un alcohólico que pone límites, puede ser el inicio del cambio. Y efectivamente, a mí me pusieron un límite. Después de varios meses malos y después de una temporada larga de borracheras frecuentes, un día amanecí con una nota en el buró donde decía: me fui con Pedro, mientras no arregles tu problema con la bebida, no nos busques. Y aún así, ese día no dejé de beber. Es más, ese día me ofendí. Pobrecito de mí, ¿cómo es posible si vieran todos los problemas que yo tengo? Y además de eso me condicionan. Y me fui a beber nuevamente y a entregarme al dios alcohol. Hasta que un día no pude ya más. Y después de una borrachera del 11, 12 y 13 de febrero, con unas temblorinas que todavía las recuerdo y me da escalofríos, con lagunas mentales enormes, con paranoia, con miedo, con una gran ansiedad, fui a buscar ayuda. Fui a buscar a mi hijo, fui a buscar a su mamá, y gracias a eso hicimos contacto con los grupos de Alcohólicos Anónimos.
Gracias a eso, un día 14 de febrero de 1998, llegamos a un grupo, al grupo Vistahermosa de Alcohólicos Anónimos aquí en Monterrey, Nuevo León, y conocí a la doctora Marta Zapata, una excelente psiquiatra, que fue fundamental en mi proceso de desintoxicación, de salir de la negación, de romper mis mecanismos de defensa. Y a pesar de ello, yo no quería ir a Alcohólicos Anónimos, ¿eh? Yo fui, por quedar bien con la familia, a la primera reunión de Alcohólicos Anónimos, donde me dieron mi junta de información. Salí llorando y salí diciendo, creo que sí tengo problemas con el alcohol, pero no quise regresar al día siguiente, esa es la verdad. La verdad es que no quise regresar y preferí en lo privado tener terapia personal 1 a 1 con la doctora. Y tuve esta confrontación que tenemos los alcohólicos de ¿seré o no seré? ¿Acepto o no acepto? ¿Minimizo, niego? Creí que todavía era muy chavo, tenía 30 años de edad. Creí que a lo mejor con una temporada y poniendo mi vida emocionalmente en orden podía volver a seguir bebiendo de manera normal. Afortunadamente tuve excelentes compañeros de grupo en Alcohólicos Anónimos. Afortunadamente tuve excelentes terapeutas. Afortunadamente tuve una red de apoyo familiar y de amigos. Fíjense, ya cuando los amigos les alegra que dejes de beber, es porque algo estaba muy mal, ¿eh? Los amigos del trago ya no me frecuentaban. Incluso ellos decían, qué bueno que ya dejó de beber. Y entonces tuve una red de apoyo muy fuerte. Pero lo principal, y hoy te lo quiero compartir, es que gracias a este renacer, gracias a que llegué a tocar fondo y a pedir ayuda en mi rehabilitación, en mi desintoxicación, en mi recuperación, porque yo no quería dejar de beber, porque yo no quería verdaderamente cambiar mi vida. Yo quería que se pararan las broncas, como muchos adictos. Yo quería estar en paz, que dejaran de decirme lo malviviente que yo era. Pero en el transcurso me decido a darle la oportunidad al tratamiento y empiezo a conocer a Dios. Y empiezo a conocer a Dios en Alcohólicos Anónimos, en mi proceso de rehabilitación y de recuperación. Empiezo a leer la Biblia. No voy a ninguna iglesia de entrada, pero empiezo a buscar esa relación personal con Dios. Y hoy cuando volteo hacia atrás, veo la mano de Dios, no solamente el 14 de febrero, en muchos otros momentos, antes y durante mi recuperación, estoy claro que de no haber sido por Dios, mi vida hubiera tenido otro rumbo. Y ahí nació lo principal para mí, el creer en Dios, en un poder superior, como dicen los alcohólicos, los narcóticos anónimos, el aprender a confiar, el aprender a tener fe y el saber que se podía tener una vida diferente. Gracias a Dios pronto vinieron los primeros frutos, no solamente la desintoxicación, desabotagarte, bajar de peso, se acabaron el insomnio, las temblorinas, los nervios, los dolores de cabeza, no solamente los beneficios orgánicos mentales de dejar de beber, toda la vida empieza a cambiar. El mismo año que yo tuve la oportunidad de renacer y recuperarme del alcoholismo, fue concebido mi segundo hijo. 9 meses después nació mi segundo hijo, 10 meses después. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos y a la terapia individual y a poner mi vida en manos de Dios el 14 de febrero. Mi hijo nació el 4 de diciembre del mismo año, de 1998.
después creció la familia. Pero para quienes piensan que esto se trata solamente de dejar de beber, no señor. Dejar de beber es el primer paso. Hacer conciencia de enfermedad es bien importante. Y sobre todo el primer año, tener claridad de la prevención de recaídas para no volver hacia atrás. Ahora que nos preguntaba aquí en Instagram el Avispón Verde, y por supuesto te contacto y te mando literatura, mándame por favor tu WhatsApp para enviarte información. Ese es el primer paso. Pero la recuperación implica cambiar para ser mejor, crecer, despertar a la conciencia. Porque aún sin beber yo tuve que tocar fondo de otra manera. 98, 5 años después de que yo empezara mi recuperación, me divorcié. Y ahí vino otra parte de la historia de Omar Cervantes, tu amigo, en la dificultad de establecer relaciones de pareja saludables. Y por supuesto altibajos emocionales. A veces la obsesión compulsiva se sustituye. En mi caso, afortunadamente, la sustituí por dos, que pueden ser buenas siempre y cuando no genere consecuencias negativas. La obsesión por el trabajo, me volví workahólico, y la obsesión por el deporte y la alimentación sana, hasta la fecha. Y en la edad de recuperación, en estos 24 años en que le doy gracias a toda la gente que ha estado presente conmigo en este caminar, la edad tiene diferentes etapas. Es una edad similar a la edad biológica. Los primeros 5 años son de afianzarse en el entender que volver a consumir no nos va a traer nada bueno. Pero ahí todavía no hay una madurez de pensamiento, de conciencia, de alma, de acción. Y a veces existen otros defectos de carácter, otras conductas patológicas, otras actividades insanas. Y el tiempo las va a ir curando. Los 10 años de estar en AA, yo viví un fondo muy fuerte en una relación tóxica de pareja que me hizo llegar también a entender que si no trato mi dependencia emocional, si no trato mi codependencia en las relaciones de pareja, puedo estar sin beber, pero puedo andar neurótico, puedo estar intranquilo y puedo seguir estando en el caos. De los 15 años en adelante, en mi caso personal, empezó a llegar la paz. Podría decirte que los últimos 10 años de mi recuperación han sido los mejores años, porque llegó la madurez, llegó el cumplimiento de las 12 promesas de AA. En este tiempo, además de mi profesión como licenciado en Ciencias de la Comunicación, tuve la bendición de volver a estudiar de nueva cuenta y me metí a estudiar una especialidad en adicciones y hoy soy un profesional de las adicciones, de tal suerte que mi historia personal, el sufrimiento que viví, parte de lo cual te estoy compartiendo hoy, me metí al aula nuevamente a estudiar para tratar de ayudar a otros que están sufriendo lo mismo que yo sufrí un día y para tratar de que a través de mi testimonio personal y a través de profesionalizar mis conocimientos, tener una cédula profesional que me faculte para trabajar como especialista en adicciones, puedo multiplicar. Por supuesto, en esta última década estudio en el Centro de Estudios Superiores Montefénix la especialidad en adicciones. Salgo en el 2015 con un excelente promedio. Empiezo a dar terapia individual, empiezo a dar terapia familiar, empiezo a tratar la codependencia en relaciones de parejas,
Tengo el privilegio que la clínica Monte Fénix y clínica Kleider me invitan a ser terapeuta. Conozco el funcionamiento de las clínicas desde dentro. Empiezo a escribir la alegría de vivir en Milenio, si no me equivoco, desde el 2014, hace ya casi 8 años. Escribo mi primer libro, La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, y sigo aprendiendo de la vida. Hoy tengo una relación íntima con Dios, con Jesucristo, con Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien yo creo. Aunque en la terapia y en la recuperación tú puedes creer en lo que quieras, pero cree en algo, porque esto es de confianza, esto es de mejora continua. Hoy voy a cumplir este año, si Dios me presta vida, 55 años de edad. 5. Llego a mis 24 de sobriedad, en un momento en el que este último año ha habido muchísimos cambios. Cambio de ciudad, cierre de ciclos, cierre de un trabajo, cierre de relación de pareja, reinventarme nuevamente en mi profesión, en mis proyectos, tener el día de hoy una maravillosa pareja con la que puedo compartir este momento actual de mi vida, en nuestro momento, en nuestro ciclo vital, en paz, en armonía, porque hoy, mi caso personal, yo no busco otra cosa más que estar en paz, vivir tranquilo, en orden, en armonía, motivado, con alegría, con desafíos, porque todavía tengo muchas cosas por hacer. Voy regresando de la ciudad de Puebla, donde conviví este fin de semana con mis hijos. Veo estos 24 años de sobriedad en el transcurso de mis hijos. Pedro va a cumplir 26, José Ángel va a cumplir 24, Gabo tiene 19 y Marcelo, que sé que aunque no tengo una relación estrecha con él, es un buen chavo. Y tengo la bendición de Dios de tener salud física, de tener paz mental, de tener salud emocional, de tener aceptación. ¿Cómo le echo? Es un largo y sinuoso camino. No hay caminos cortos, no hay trucos, no hay pastillas milagrosas. No hay una fórmula mágica que te diga, sáltate todo porque lo vas a poder hacer así, 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 así. Hay que vivir la experiencia, pero hay que tener una buena actitud. Hoy para mí lo principal es tener a Dios como prioridad en mi vida. Tratar de entender y discernir mi propósito divino. Aceptar su voluntad, que a veces no es la misma que la mía. Salir del papel de víctima en el que muchos años viví, dejar de ser una víctima de las circunstancias para convertirme en el protagonista de una vida feliz, tomar las riendas de mi vida, dar lo mejor de mí, tener una vida saludable en todo lo general, hacer ejercicio, comer bien, tener contacto con la naturaleza, buscar relaciones saludables que le aporten a mi vida, tener proyectos de crecimiento y sobre todo entender que la vida no es buena ni es mala, la vida es. Y eso es lo que hoy me tiene aquí, delante de ti, dándote las gracias por seguirnos en estas transmisiones. Le doy gracias a Dios por estos 24 años de sobriedad. Le doy gracias a mi madre, en paz descanse, por todos esos noches de desvelo, esas preocupaciones, por sus oraciones que seguramente un día fueron escuchadas. Le doy gracias a mi padre, que también ha sido un ejemplo de transformación en su vida y que hoy, en mi relación que es más estrecha con él, dejo de ver los defectos para ver todas las virtudes que tiene y agradecer todo lo que me ha dado en la vida. Agradezco a mis hijos ser un motor en mi vida, ser grandes maestros. Este fin de semana platiqué amplio y tendido con Gabo, que hace 19 años tiene una gran sabiduría, y que este fin de semana me enseñó muchas cosas. Por supuesto a José, a Pedro, por acompañarme en todos estos años de recuperación
y por darme un motivo de alegría para estar ahí. A las madres de mis hijos, a Marcelo, que en mi alma, Dios lo sabe, sigue siendo una de las partes enigmáticas más importantes por resolver, y a quien le envío todas mis bendiciones y toda mi energía positiva llena de amor en este día. A mis maestras y maestros, amigos, parejas, las relaciones que he tenido a lo largo del tiempo, a mis compañeros de proyectos profesionales, a mis jefes, a las autoridades a las que hoy sí respeto, a primos, familiares, tíos, amigos, a Magda, te doy muchísimas gracias por haber llegado en este momento de mi vida, por motivarme, por impulsarme, por enseñarme a ver con otra mirada el amor adulto y por beber café a sorbos. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a mis consultantes de la terapia individual de adicciones, de codependencia, de sistemas familiares, de pareja, porque además de que me permiten acompañarles, me llenan, me enseñan, me muestran con luz nuevos episodios y nuevos pasajes. Gracias a cada uno de los que ha estado presente de una u otra forma en los 24 años de sobriedad. Gracias por los momentos que pude no haber comprendido. Gracias por los grandes momentos vividos. Y gracias porque de un día a la vez se pueden llegar a 24 años. Y espero que el próximo año nos estemos viendo aquí para celebrar un cuarto de siglo de sobriedad. Solo por hoy, con la gracia de Dios, gracias. Espero que parte de mi testimonio, porque mi testimonio evidentemente es muy amplio, lo que te puedo decir es que la enfermedad se sufre, enfermedad te lleva al infierno, pero si se sabe pedir ayuda y si te dejas guiar y si pones tu buena voluntad y tu vida en manos de Dios, hay una solución y hay una forma de tener una vida diferente. Mi vida hoy es muy diferente a la de hace 24 años. Y si yo he podido, por supuesto tú puedes. Si este mensaje te llega o crees que le puede ser útil a alguien, mándaselo con mucho cariño. Hace años que yo rompí mi anonimato desde que soy un profesional de las adicciones. Siempre fui respetuoso de la autonomía y de las reglas de Alcohólicos Anónimos, que merecen mi respeto cada uno de los compañeros de los diferentes grupos de Alcohólicos Anónimos, al programa de los 12 Pasos, que estoy sumamente agradecido. Como también estoy agradecido a todos los terapeutas que me han acompañado, desde la doctora Marta Zapata hasta Patti Benzel, que es mi última terapeuta, pasando por todos, que es larga la lista de la gente que me ha ayudado. Y hay manera de ayudar a otros. Así que para mí ya esto dejó de ser motivo de vergüenza. Por eso, hoy como profesional de las adicciones, Omar Cervantes te dice que sí se puede y sí hay una manera de salir del infierno de las tinieblas y llegar a la luz de la alegría de vivir. Gracias a usted, Gloria, gracias por seguirnos cada semana. Gracias, mi querido Edgar. Muchos años conviviendo juntos, qué bueno que hoy podamos convivir viendo la vida de una manera mejor. Te mando un abrazo, carnal, a ti, a tus hermanos, a tu mamá y a toda la familia. Gracias a todos los que nos vieron por Instagram, por Facebook. También vamos a subir esto a YouTube. Si a alguien le sirve, es tuyo. Este es un servicio que no tiene un costo, que no tiene ninguna intención material. Es una forma de retribuirle a la vida lo que la vida ha hecho por mí y por los míos. Dios te bendice, nos vemos en 2 semanas y recuerda, sí se puede y sí hay una solución. Muchas gracias, nos vemos la próxima.